Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Axel Chavarría. Vamos a dar inicio a esta charla, a esta conferencia, cómo implementar ISO 9001, ¿verdad? En una pyme, cómo implementarlo de manera eficaz. Un momentito, vamos a cargar la diapositiva. Bien, en este mundo globalizado, ¿verdad? Cada vez, obviamente, y siempre la calidad ha sido clave, ¿verdad? La calidad es la que logra la satisfacción del cliente, la calidad es la que logra que se fidelicen estos clientes, la calidad es la que logra que te recomienden, ¿verdad? La calidad te abre puertas a hacer negocios de manera internacional, ¿verdad? Te abre puertas a un sinnúmero de mercados que de pronto sin ella pues no podría tener acceso. Y una forma de lograr, digamos, generar confianza en que vos tenés calidad, viene por la parte del estándar ISO 9001, ¿verdad? Que te ayuda a proporcionar pues, confianza en que trabajas bajo las mejores prácticas internacionales. Entonces vamos a estar hablando un poquito acerca de qué cosa es la certificación, que por un lado todo el mundo tiene muchas preguntas al respecto, y por otra parte con la implementación. Son dos cosas distintas. La implementación es básicamente la preparación para lograr la certificación, si acaso ese es tu objetivo final, mientras que la implementación, por otro lado, es la que te va a ayudar a lograr eficacia y eficiencia en tus operaciones. Por lo tanto, va a ser la que te ayude a lograr la satisfacción recurrente de tus clientes. Entonces vamos a estar abordando un poquito sobre cómo hacer esa implementación de ese estándar, ¿verdad? De manera eficaz en una pyme. Vamos a comenzar hablando del tema de las certificaciones y luego hablar un poquito pues, sobre qué ISO 9001, pues, sobre todo para aquellas personas que de pronto es algo nuevo para ellos. Bien, mi nombre es Axel Chavarría, ¿verdad? Soy especialista en sistemas de gestión de la calidad. Tengo más de 10 años de estar trabajando en implementación y certificación de empresas bajo este estándar. Soy director de NSA Consultores, miembro de la facultad docente de acá de la Universidad Nacional de Ingeniería, miembro del Comité Técnico de Normalización en Nicaragua, evaluador del Premio Nacional a la Calidad, miembro full de la Sociedad Americana para la Calidad, ingeniero industrial, contador, máster en sistemas integrados. Estoy estudiando actualmente un doctorado en educación e intervención social y pues tengo algunas certificaciones como auditor. ISO 9001, 14, 45 y sistemas integrados de gestión. Me encuentro a su entera disposición. Cada vez son más las organizaciones que se suman a la implementación de sistemas de gestión, ¿verdad? Y a su certificación. Muchos hemos visto de pronto que dicen la empresa X, ¿verdad? Se certificó ISO 9001, o se certificó ISO 14001, o se certificó ISO 22000. Y muchos se estarán preguntando pues qué significa exactamente eso, ¿verdad? Y hay muchos paradigmas también alrededor de las empresas que pueden, ¿verdad? O que normalmente implementan y se certifican en estos estándares. Se dice que uno de los mitos es que es para grandes empresas, ¿verdad? Lo cual pues no es cierto, ¿verdad? Es aplicable para pequeñas, medianas y grandes empresas. Se ha dicho también de que es caro, ¿verdad? Eso depende también mucho del sector, depende del alcance que establezcas para la certificación y del tamaño también de la organización o de su proceso. Y ¿qué es una certificación? Pues para comenzar, y también qué cosa es un sistema de gestión. Bien, pues la certificación es básicamente la declaración de un tercero, independiente, ¿verdad? Y transparente, imparcial, totalmente de la organización, que da fe de que vos, o más bien tu empresa, pues realmente cumple pues, con todas las buenas prácticas que están dentro de un estándar. En este caso, una certificación ISO 9001 significa que tu organización cumple con el estándar de gestión de la calidad. La certificación puede ser relativa también a productos, procesos, sistemas o personas. En el caso de las certificaciones de productos, por ejemplo,
Lo que se certifica es básicamente el resultado, que un producto realmente cumple con todas las especificaciones para el que fue diseñado. Y entonces siempre existen estándares, por ejemplo, para coches para bebés, para cascos de seguridad, para productos orgánicos. Hay N cantidad, ¿verdad?, de estándares o de normas para productos. Son la mayor cantidad de estándares existentes actualmente. Y hay certificaciones también de ensayos, ¿verdad? Y certificaciones de calibración. Normalmente esas las realizan laboratorios que están debidamente acreditados para poder certificar. En el caso de las certificaciones de productos, también los organismos que certifiquen, ¿verdad?, estos productos también tienen que estar, pues, debidamente acreditados. Existen certificaciones, ¿verdad?, de sistemas de gestión. Normalmente a estas certificaciones de sistemas de gestión nosotros le llamamos las certificaciones de las empresas. Entonces nosotros decimos, pues la empresa está certificada, por ejemplo ISO 9001, 14001, 45001, etc. Sin embargo, no se certifica pues necesariamente la empresa en sí, sino un sistema de gestión que va a tener un alcance, ¿verdad?, en la fabricación de un producto específico o una línea de productos específicos o todos los productos que fabrica la organización, o puede ser en cualquiera de los servicios o en todos los servicios, etcétera, para las empresas de servicio. Entonces no significa que todas las empresas están certificadas, ¿verdad?, y cubren todo. Entonces hay que preguntarse siempre cuál es el alcance que realmente cubren dentro de un sistema de gestión. Hay certificaciones también de personas, ¿verdad? Estas certificaciones de personas, por ejemplo, aquellos que han escuchado hablar de auditor ISO 9001 certificado, ¿verdad?, o implementador ISO 9001 certificado o 14001 certificado, o PMP, ¿verdad?, Project Management Professional, o un profesional de la gerencia de proyectos, o un operador de montacarga. Pues todos esos son personas que están certificadas, y siempre hay un organismo tercero independiente que da fe de que las personas en este caso son competentes bajo el esquema que se están certificando, en este caso bajo el esquema PMP o bajo el auditor interno ISO 9001 o el auditor líder ISO 9001, y entonces que realmente son competentes. Competentes en ese sentido significa que tienen conocimiento, ¿verdad?, y normalmente para eso se les hace una prueba, que tienen experiencia, y normalmente para eso pues se les pide evidencia de la experiencia, una carta de trabajo, constancia. También que tienen formación o educación, y entonces ahí te sirve, por ejemplo, los certificados de los cursos que has tomado. Y entonces todo eso conjunto te permite dar fe, o les permite dar fe a estos organismos de certificación de que realmente la persona es competente, y así pueden emitir pues su certificación. Entonces estos son los 4 tipos, digamos, de certificación que normalmente existen. ¿Quiénes pueden certificar? Sobre todo con reconocimiento internacional, porque en realidad cualquiera podría certificar o dar fe de que alguien cumple con algún requisito, ¿verdad?, o algún esquema, algún estándar, solo que quizás no va a tener pues ese reconocimiento global o ese reconocimiento nacional. Entonces, ¿cómo se logra ese reconocimiento internacional? Pues los organismos de certificación tienen que estar debidamente acreditados ante un organismo de acreditación, ¿verdad?, que a la vez esté acreditado, ¿verdad?, hasta llegar al máximo nivel, en el que se encuentran organismos como ILAC o IAF, ¿verdad? ILAC normalmente trabaja la acreditación, ¿verdad?, y el control de organismos de certificación de ensayo y calibración, IAF, perdón, trabaja el tema de las certificaciones pues, de productos, personas, sistemas de gestión. Entonces, ¿cómo funciona? Normalmente ellos acreditan, ¿verdad?, a un miembro, ¿verdad?, por cada país, o un organismo nacional de acreditación, una ONA, ¿verdad?, que aquí en Nicaragua, pues por cuestión de casualidades, pues las siglas son las mismas. Acá quien está acreditado pues ante estos organismos es la ONA, la Oficina Nacional de Acreditación, que se encuentra dentro del MIFIC, y esta es la que acredita por organismos de certificación. Sin embargo, existen ONAs en todos los países prácticamente, y ellos también pueden acreditar organismos de certificación. Acá en Nicaragua actualmente no tenemos organismos de certificación acreditados bajo la Oficina Nacional de Acreditación del MIFIC. Sin embargo, pues los organismos que han certificado a las empresas acá en Nicaragua han sido organismos que están acreditados en otros países, ¿verdad? Entonces así es como se ha estado trabajando ahorita. Lo que sí existen aquí en Nicaragua muchas veces son representantes de organismos de certificación, ¿verdad?, o auditores de organismos de certificación que trabajan pues, para ellos, pero que no
no, o sea, realmente no existe pues un organismo de certificación nicaragüense para sistemas de gestión. Tampoco para personas, sí existen pues para productos y existen laboratorios de ensayo y calibración que sí están acreditados por la ONU acá en Nicaragua. Entonces, ¿qué papel juega ISO? ¿Verdad? ISO no certifica, ¿verdad? ISO entonces básicamente es el principal desarrollador de normas o estándares, ¿verdad? A nivel internacional. Ya tiene poco más de prácticamente 23.000 estándares establecidos, la gran mayoría son estándares de productos. También existen los que les mencionaba, estándares de sistemas de gestión, ¿verdad? Que son para gestionar las empresas, ¿verdad? Y también están pues los estándares para las certificaciones de ensayos, de calibraciones y también las de los esquemas de personas. Entonces ISO está compuesta principalmente o casi pues, por un miembro de cada país, pues hay un representante de cada país. Acá en Nicaragua quien nos representa es la Dirección de Normalización y Metrología, ¿verdad? Del MIFIC. Nosotros estamos pues como miembros corresponsales ante la Organización Internacional para la Estandarización y acá dentro del MIFIC pues es el lugar donde se elaboran, se actualizan, se revisan y se trabajan todo lo que son las normas técnicas obligatorias NTON y las normas técnicas voluntarias pues, nicaragüenses o la NTN. Entonces así funciona más o menos todo lo que es el sistema global de la calidad, ¿verdad? Y entonces ya entrando en el caso, ¿qué cosa es ISO 9001? Bueno, ISO 9001 es un estándar internacional que contiene un conjunto de buenas prácticas, ¿verdad? Para establecer, implementar y mejorar un sistema de gestión de la calidad. O sea, el sistema de gestión es básicamente una forma de trabajar o gerenciar tu organización. Entonces eso es lo que se te entrega cuando vos comenzás a implementar una ISO 9001, un sistema para gerenciar tu empresa, pero con un enfoque en calidad. Entonces ISO 9001, ¿verdad? No, cuando uno habla de que es la norma que trata el tema de la calidad, no es que trabaje solamente el control de calidad, y por eso lo he puesto por acá, pues no es sinónimo de control de calidad. Y también el control de la calidad es parte de la gestión de la calidad. Entonces hay solamente una pequeña parte de ello, ¿verdad?, que está orientado al control de la calidad, pero principalmente este estándar internacional te ayuda a gerenciar tu empresa, ¿verdad?, pero con un enfoque en calidad. Y el resultado que se espera lograr a través de él es la satisfacción recurrente de tus clientes y que eso realmente te incida, ¿verdad?, en fidelización de los clientes y en recomendaciones. Y por otra parte, a través de la filosofía, ¿verdad?, de la mejora continua y la integración del ciclo PHBA dentro de esta forma de gerenciar tu empresa, se garantiza la mejora, ¿verdad?, de tu organización a través de estos pasos. Y entonces te va a permitir a vos, por ejemplo, aumentar productividad, reducir costos, y eso a la vez sumado, digamos, a lo que es la fidelización de tus clientes y las recomendaciones, te va a ayudar a mejorar lo que es la rentabilidad de tu organización. Si una implementación realmente no te está logrando eso, entonces hay algo que no se hizo bien, ¿verdad? Entonces habría que revisar esa implementación. Realmente no está logrando los resultados esperados, pues, y eso ISO 9001 es gerencia pura, ¿verdad? Si no has ido a un colegio, a una escuela, a una universidad a ver el tema de gerencia, pues este puede ser el camino, ¿verdad?, para que logres ordenar la casa, ordenar tu organización, ordenar tu empresa, tu institución y trabajar, ¿verdad?, de una manera ordenada que te va a lograr que cumplas los objetivos, mayores probabilidades de cumplir los objetivos que vos te establezcas. Entonces eso es ISO 9001 básicamente. ¿Qué es el sistema de gestión? Les decía que es una forma o método de administrar, pues está basada en procesos, ¿verdad? Y ese enunciado de que está basado en procesos es la que hace, ¿verdad?, de que la norma sea también aplicable a pequeñas, medianas y grandes empresas y a empresas de todos los sectores, ¿verdad? Porque no necesariamente te exige que tengas un puesto de trabajo específico o un área específica, no te va a pedir que tengas un área de recursos humanos, un área de compra,
Sin embargo, sí se entiende que la empresa trabaja por proceso y que tiene, por ejemplo, siempre un proceso de selección y contratación del personal, independientemente de la que sea, y va a tener un proceso de compras también. Entonces, si vos gestionas bien esos procesos, vas a obtener los resultados deseados, pues, siempre y cuando tengas una buena planificación también, mediante la integración del ciclo PHBA en tu organización, tanto a nivel general como a nivel de proceso. Entonces, esta forma o método de administrar basada en procesos te va a ayudar a lograr los objetivos, tanto objetivos de la calidad, de satisfacción del cliente y de mejora continua, como aquellos otros que vos también te propongas, por ejemplo, en términos de negocio, ventas o rentabilidad. Igual, pues estas normas te ayudan a gerenciarlo. Entonces, este sistema de gestión, ¿verdad?, que ayuda a lograr los objetivos en el tema de ISO 9001, te logra clientes satisfechos, ¿verdad?, y procesos eficaces y eficientes en ISO 14001. El sistema de gestión es ambiental y te va a lograr el desarrollo sostenible con el medio ambiente. Y en la parte de ISO 22000, alimentos inocuos, en ISO 45000, lugares de trabajo seguros y saludables. Entonces, se entiende también, y por eso lo declaro aquí en una nota, que toda organización tiene un sistema de gestión, tiene una forma de trabajar. Entonces, toda organización tiene una forma de trabajar, y esa forma de trabajar puede ser quizás hasta un tanto informal. Bueno, la mayoría de las veces, sobre todo cuando estamos creciendo y estamos pequeños, es bastante informal. Muy poca documentación en cuanto a temas de procedimientos instructivos, pero sí van apareciendo algunos formatos, ¿verdad?, que se utilizan para tener cierto control. Sin embargo, tenés una forma de hacerlo. Siempre hay una forma de hacer. Todos tienen una metodología de trabajo, tienen el ADN de su fundador, y entonces una forma en la que él quiere que se realicen las cosas, solo que no estará tal vez formalmente especificado. Entonces, si quieres orden, ¿verdad?, y quieres lograr mejores resultados, podrías implementar una ISO 9001 para ordenar la casa, saber realmente pues cuáles son tus procesos, cómo los puedes llevar a cabo y diseñarlos de acuerdo a cómo vos esperás, ¿verdad?, que funcionen. Y el tener pues esta información a la mano y capacitar al personal y cumplir con la mayoría de las buenas prácticas que aparecen en la norma te va a permitir lograr pues mejores resultados. Entonces, esta norma es certificable, es decir que hay organismos que pueden dar fe pues de que vos cumplís con todas esas buenas prácticas de la norma ISO 9001. Y el objetivo principal, como les decía, es la satisfacción del cliente, lograr fidelización, recomendaciones. Eso pues va a derivar en mayores ingresos, ¿verdad? Y la mejora continua, ¿verdad?, que te va a ayudar a lograr más productividad, ¿verdad?, menores errores, menores tiempos de entrega, menores tiempos de fabricación, etc. Y eso te va a permitir menores desperdicios, va a lograr menores reducción, digamos, en los costos de la organización, sobre todo si los comparás antes de implementar una norma como esta y en el transcurso del tiempo, ¿verdad?, vas a haber logrado pues haber aumentado pues esta rentabilidad. Como les dije, si no están logrando estos resultados, entonces significa que esa implementación pues no se hizo correctamente. Es una norma que es aplicable, les decía, a todas organizaciones de todos los sectores y tamaños, deportivas, religiosas, comerciales, de servicios, de manufactura, construcción, instituciones del Estado, ONG, etcétera. Para cualquiera aplica, ¿verdad? Es un estándar general, no es un estándar muy específico, es un estándar que contiene todas las buenas prácticas mínimas requeridas para lograr la satisfacción del cliente en cualquier tipo de empresa y cualquier tamaño de organización, ¿verdad? Les decía que está estructurada, diseñada, ¿verdad?, para que se aplique por procesos, y esa es la forma en la que se ayuda a que se logren los resultados esperados. Entonces, ¿por qué es aplicable a todo tamaño, verdad, y sector? Les decía, la norma es general, no es específica, establece lo que hay que hacer, no establece el cómo hay que hacerlo, y allí está, digamos, la clave en cuanto a cómo hacer esa implementación eficaz en una pyme, que es a lo que vamos. Entonces, porque la norma no te establece cómo, ¿verdad? Tenés que realizar esas buenas prácticas que te está recomendando, que te está solicitando. Entonces, uno de los mayores errores es que muchas veces personas que se han formado y han trabajado, de hecho, en grandes empresas, entonces se han traído herramientas que se utilizan en esas grandes empresas y tratan de implementarlo en las pequeñas empresas,
¿verdad? Es como pues traerle una camisa que es demasiado grande y tratar de ponérsela a ellos, o poder sofocarlo, ¿verdad? Es posible que, mentira, van a decir, esta cosa de ISO 9001 es difícil, pero lo que te trajiste es el cómo, y la norma no te dice el cómo, ese es el cómo que desarrolló esa organización para ellos, porque eso es lo que para ellos les servía, ¿verdad? Entonces hay que identificar cuál es la mejor forma, una manera práctica para poder cumplir vos en tu organización, y no necesariamente copiar y pegar pues, de otras organizaciones. Cada empresa es totalmente distinta, cada uno pues va a tener su forma de trabajar, cada uno tiene una estructura organizativa que generalmente va a ser distinta a cualquier otra organización, y entonces no necesariamente te va a quedar o vas a poder utilizar cualquier herramienta que utilice una empresa grande. Esto pues la norma no lo especifica, solamente te dice cuál es la buena práctica y cada organización pues debe hacerlo. Creo que mucho tiene que ver con el desconocimiento de los empresarios, sobre todo pues, y que confían, ¿verdad?, en los consultores, ¿verdad?, o la gente que va a implementar, en que están implementando la mejor herramienta, ¿verdad?, para la organización, aquella con la cual pues no van a fallar en la certificación. Sin embargo, pues deben de entender de que cada organización pues va a tener pues una herramienta que debe ser ajustada, práctica, ¿verdad?, para ello, con tal de que se logre, ¿verdad?, el objetivo, ¿verdad?, de la buena práctica que te pide la norma. Entonces el enfoque a proceso, les decía, no en áreas. Entonces no necesitamos tener áreas de compra, áreas de distribución, sino que tenemos que identificar cuáles son nuestros procesos, el proceso de compra y cómo se lleva a cabo ese proceso de compra, cómo se hace, cómo son las compras, cómo calculan la cantidad a comprar pues, de un producto determinado. Eso se tiene que especificar, eso cambia, ¿verdad?, de acuerdo a cada organización, de acuerdo a cada sector también, a su tamaño, ¿verdad?, etcétera. Y entonces obviamente no va a ser lo mismo pues en cada uno de ellos. La administración por procesos consiste en mejorar la eficacia y la eficiencia por cada una de las partes. Y si cada una de las partes, ¿verdad?, está trabajando bien, entonces vamos a lograr realmente el objetivo general de la empresa o de la institución. Entonces hay que comenzar por identificar, ¿verdad?, los procesos y comenzar a ver y medir, ¿verdad?, lo que es el desempeño de cada uno de ellos. Yo tengo un proceso de marketing, ¿verdad? Y a mí me gusta verlo así como lo puse acá. Cada uno de ellos es como una pequeña unidad de negocio. Y yo tengo un proceso a lo mejor de marketing en el cual la misión es tratar de conseguir clientes potenciales. Y entonces si la misión del proceso es conseguir esos clientes potenciales, debo de medir si lo está logrando. Y debo de saber si entonces está siendo eficaz ese proceso, ¿verdad? Y debería tener algún tipo de indicador. Entonces, lógicamente, lo mismo sucede con cualquiera de los otros procesos. Todo proceso, por ejemplo, el de entrega, que tendrá que entregar los productos en tiempo y forma, hay que ver si realmente lo está haciendo correctamente. Y hay que medirlo, pues, para tomar decisiones al respecto y ver que no nos vuelvan a salir los mismos errores, ¿verdad?, de siempre, de manera repetitiva. Entonces, cada una de estas empresas, ¿verdad?, unidades de negocio, cada uno de estos procesos, que yo los considero como que son una microempresa dentro de la organización, dentro de la empresa. Y entonces, por ejemplo, ese proceso de marketing lo podríamos subcontratar. Entonces, tener a una empresa, una organización que se dedique a conseguirnos esos clientes potenciales. Y así como le pediríamos que nos rinda cuenta por los resultados a esa empresa, así de la misma manera deberíamos de hacer con el personal interno que tengamos nosotros, aquella persona o aquellas personas que tengan las responsabilidades, ¿verdad?, de conseguirnos estos prospectos. Entonces, lo mismo con cada uno de los procesos que tenemos dentro de nuestra organización. Entonces, cada proceso, ¿verdad?, tendrá una misión como tal, así como se la mencionaba, tal como que si fuera una empresa, una misión que cumplir, y por lo tanto, entonces va a tener que tener un cliente que satisfacer, y ahí es donde nace el cliente interno, ¿verdad? Entonces siempre hay cliente interno, hay cliente externo. Entonces el cliente externo de la organización es el cliente de la organización. Sin embargo, el cliente de cada proceso, como cada proceso es una unidad de negocio, cada proceso tiene una misión, va a tener un cliente que satisfacer. Algunas veces va a ser la gerencia general, otras veces va a ser la gerencia, la parte de producción, otras veces va a ser normalmente otra área. A veces dentro de la misma área vamos a tener nuestros clientes. Y entonces como clientes debemos de satisfacerlo.
Y ahí es donde vamos a encontrar realmente el objetivo, ¿verdad? El propósito del por qué hacemos nuestras tareas. Las hacemos para, ¿verdad?, entregar este producto o este servicio. ¿A quién? A esta persona, ¿verdad?, a esta área, a este departamento, a este proveedor, a este cliente, ¿verdad? Entonces, a la comunidad. Entonces, cada proceso es como que si fuera una microempresa, pues, dentro de la organización, y así habría que trabajarla. ¿Cómo se logra la satisfacción del cliente, verdad? ¿Por dónde iniciar? Bueno, primero, sabemos que todo acá a veces es un mundo, y no sé si se han preguntado entonces cómo hace ISO de pronto como para tratar de asegurar de que se logra la satisfacción recurrente de los clientes. Entonces, lo principal es comenzar por tener bien especificado lo que quiere el cliente. Entonces, todo comienza por ahí, ¿verdad? Si acaso nosotros lo hacemos, nuestros productos, a la medida. Si nosotros ya desarrollamos un producto o un servicio, obviamente pues debemos de obtener las necesidades, ¿verdad?, y las expectativas de ellos, transformarlo en un producto y especificar bien, ¿verdad?, en qué consiste nuestro producto, en qué consiste nuestro servicio, de la mejor manera, la forma más clara, ¿verdad?, para que no hayan confusiones, no hayan enredos, no nos quedemos a la expectativa. Si nosotros no lo definimos, no lo especificamos, ¿verdad?, como manda la norma, si nosotros no lo especificamos, vamos a quedar a la expectativa de lo que espera el cliente. Y como cada cabeza es un mundo, va a ser difícil satisfacer a cada uno de nuestros clientes. Lo mejor es especificar bien nuestro servicio. Por ejemplo, en un hotel, ¿verdad?, yo podría ir y de pronto pierdo la llave del cuarto. Y si pierdo la llave del cuarto, o sea, ¿qué sucede? Si viene el dueño del hotel, la gerencia, y me cobra $50 por la llave, pues obviamente yo voy a decir, me quiere estafar. Va a comenzar la fricción, ¿verdad?, entre el cliente, ¿verdad?, y el proveedor del servicio. Mientras que si eso ya hubiera estado especificado dentro del servicio que ellos brinden a la hora de que yo pues firmé la aceptación o acepté, digamos, ir ahí, y yo ya sabía que costaba esos $50 y acepté, lógicamente mi reacción va a ser distinta. Ya más bien va a ser de, mire, yo le puedo sacar un duplicado mejor, o qué podemos hacer, o estas cosas, pues, y no va a ser el mismo tema del conflicto. Entonces, en productos quizá a veces es más fácil, digamos, especificarlo, como una computadora, porque puede tener X GB de RAM, ¿verdad?, tanto de disco duro, tal cosa, y el cliente realmente no es que compra su expectativa, pues, o su necesidad, entonces realmente compra lo que está más cerca a lo que necesita o a su expectativa, y para eso lee las especificaciones. Si el producto realmente entrega esas características que están especificadas, yo estoy bien, estoy tranquilo y sé que el cliente va a estar satisfecho. Y si no, pues dio lo que él esperaba, pues no es culpa del producto, porque el producto realmente está cumpliendo con lo especificado. Entonces por ahí comienza parte del secreto. Y esto tiene que ver con la definición de calidad que te da la norma, pues que es el grado en que un conjunto inherente de características cumple con los requisitos, o sea, lo que está especificado. Que aquí te lo dicen, requisito es necesidad o expectativa, y ahí podemos subrayar establecida. Entonces tenés que haberlo establecido. Si lo estableces, normalmente pues no vas a tener tantos problemas. Puede estar implícita o puede ser obligatoria. Por ejemplo, puedes tener obligaciones de ley y tienes que cumplir con las de ley, pues no puedes simplemente quedarte con algunas especificaciones tuyas, sino que también tienes que agregar las especificaciones de ley y las especificaciones inherentes. Por ejemplo, obviamente no me tiene que decir que mi producto no tiene que matar a alguien o hacerle daño a alguien, pues es lógico que tiene que ser un producto seguro. Entonces todo eso también se tiene que integrar dentro de las especificaciones. La fuente de estas dos conceptos pues es la norma ISO 9000-2015. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas de la ISO 9000? No, la voy a comentar un poquito rápido para que vean pues que no solo es control de calidad, y quiero que entiendan un poco, ¿verdad?, que la norma pues va pues más allá. Esta es la estructura del estándar, ¿verdad? Está estructurada en 10 capítulos. El 0, digamos que, bueno, básicamente son como 12 secciones. La 0 sería la parte de introducción. El 1, el objeto, ¿verdad?, de la norma, que ya la he explicado. 2, las referencias normativas, algunas normas que se pueden utilizar junto con esta. 3, los términos y definiciones que están descritos en la norma ISO 9000-2015. Y 4,
¿verdad? 5 y 6 forman el planificar del ciclo PHBA, el ciclo de Deming, el ciclo de la mejora continua, ¿verdad? Cómo está estructurada la norma. A partir del capítulo 4 comienzan las buenas prácticas que hay que implementar en tu empresa o en tu institución, ¿verdad? Y entonces todo lo que aparezca acá lo tenés que cumplir en caso de que quisieras certificarte. Entonces tenemos el tema de contexto, liderazgo, planificación. El 7 tenemos el apoyo y operaciones, el 9 evaluación del desempeño y el 10 mejora. Pues vamos a hablar un poquito rápido sobre este tema. Entonces, la norma entiende, ¿verdad?, que para poder planificar, como vemos acá, un paso previo que tendrías que hacer es primero comprender el contexto, ¿verdad?, en el que estás. Y así vas a poder tener mayores probabilidades de éxito en tu plan, digamos en tu plan anual, ¿verdad?, o tu plan estratégico. Mientras analices el contexto vas a tener mayores probabilidades de que tu plan pues se pueda cumplir. Y entonces dentro de ese contexto vos tendrías que analizar tanto lo que sucede a nivel interno de tu empresa o institución como lo que sucede a nivel externo. Bien podríamos verlo como que si nos dan una gerencia a nosotros, nos dan una gerencia general en una empresa distinta a la que estamos ahorita. Y entonces lo primero que tendríamos que hacer nosotros es comprender el contexto, ¿verdad? Y esta es lo que nos pide la norma, no es difícil. Necesitamos comprender el contexto, por ejemplo, dónde estamos parados, hacer, con qué cuentos, qué recursos, qué debilidades tiene la empresa, cuáles son sus fortalezas, qué es lo mejor que hacen, a qué le puedo sacar provecho, lógicamente. Y a nivel externo, entonces, ¿cuáles son las principales amenazas? La situación actual, la pandemia, la situación sociopolítica, hay nuevas normas, hay nuevos protocolos, ¿qué hay que podría amenazarnos? ¿Verdad? ¿Qué hay que también podría ser una oportunidad? Por ejemplo, pues van a venir nuevos programas, me imagino, de apoyo, y entonces tengo que conocer qué es lo que hay por ahí, ¿verdad?, que yo podría utilizar para potenciar mi organización. Eso es lo que me está pidiendo dentro del contexto, entonces que analice el contexto, que lo comprenda, y eso va dirigido principalmente pues, a la alta dirección. La alta dirección debe de comprender ese contexto para poder hacer un buen plan, ¿verdad?, diseñar una buena estrategia para tener éxito. Debe de comprender también las necesidades y las expectativas de sus partes interesadas. Las partes interesadas son todos aquellos que se pueden ver afectados por la empresa, pueden afectar a la empresa o a la institución, ¿verdad?, o verse como afectados. Y entonces ahí dentro de los principales podríamos mencionar el cliente, ¿verdad?, lógicamente, las organizaciones, los organismos reguladores, ¿verdad?, principalmente del Estado, ¿verdad?, que tienen sus leyes, tienen sus requisitos que tenemos que cumplir, y pueden ser proveedores, pueden ser los colaboradores, nuestros trabajadores, ¿verdad?, obviamente. Entonces son sumamente importantes y necesitamos saber qué quieren, ¿verdad? No es requerido que cumplamos con todas sus necesidades o expectativas. Lo que nos pide la norma es que haga una buena comprensión, porque pudiera haber ahí algún riesgo, ¿verdad?, que podría tirar por la borda todo el trabajo que estás haciendo, ¿verdad?, y todo el sistema de la calidad que estabas montando, todo esto. Entonces, por ejemplo, si hay trabajadores descontentos, al final puede pues, terminar en un boicot, puede terminar en algo que va a afectar a la empresa, huelgas, etcétera. Si hay, por ejemplo, problemas con la comunidad, estamos robando espacio, por ejemplo, de estacionamiento, estamos bloqueando avenidas, calles, qué sé yo, entonces ahí puede haber también otro posible riesgo. Entonces necesitamos comprender pues, qué necesidades tienen pues, todos ellos para ver de qué manera podemos trabajar en armonía con la mayoría de ellos, sobre todo trabajar aquellos pues, que puedan ser riesgos significativos. La norma nos pide que establezcamos un alcance para nuestros sistemas de gestión. Yo les decía que el sistema de gestión es la forma de trabajar para lograr satisfacer a un cliente específico, y entonces vos tenés que decidir si vos querés montar un sistema de gestión para satisfacer a un cliente específico, a todos los clientes de la organización, a una línea, ¿verdad?, de servicio, a los clientes de una línea de servicio, a una línea de producto. Y entonces ahí es donde se puede bajar un poco aquel mito que dice que es caro pues, una implementación. No necesariamente, si vos elegís un alcance bastante corto, algo por lo que puedas comenzar, ¿verdad?, y no toda la organización, entonces va a ser accesible, va a ser posible. Es más, vas a poderte, o el personal se va a poder acoplar un poco más fácil, digamos, al cambio,
¿verdad? Hacer las cosas de manera ordenada. Entonces comenzar por una parte, puedes comenzar por una línea de producción, o puedes comenzar por la fabricación de un producto específico, la prestación de un servicio específico. No es necesario que abordes toda la organización. De esa manera, obviamente, van a haber menos procesos que documentar, menos procesos que gestionar, establecer indicadores y estarlos controlando, midiendo. Comenzar por una parte, ¿verdad? Y luego ve ampliando el alcance. Eso es posible dentro de la implementación y la certificación de un estándar como el ISO 9001. Entonces no necesitas hacerlo en toda la organización. La norma te da, ¿verdad?, esa posibilidad. Y allí tienes que especificarlo. En el 4.4 se trabajan las buenas prácticas que todo proceso debería tener. Por ejemplo, todo proceso debería tener cumplir con el ciclo PHBA, al igual que la organización. Entonces se alcanzan mejores resultados. Así, por ejemplo, un proceso de compra debería de ser planificado. Un proceso de producción debería de ser planificado. Los procesos de producción deberían ser planificados. El proceso de distribución o entrega debería ser planificado. Igual un proceso de marketing debería ser planificado. En organizaciones informales vamos a encontrar que a veces, dependiendo de la persona, el jefe, gerente o la persona que tengamos en cada una de las áreas, algunas planifican y otros no. Y entonces algunos tienen algunas buenas prácticas y otros no tienen buenas prácticas, ¿verdad? Y entonces todo comienza a partir de establecer los objetivos o la misión de cada proceso. Ahora, para lograr esa misión o esos objetivos de cada proceso, yo voy a necesitar un plan. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, en marketing, si yo quiero conseguir clientes potenciales, ¿cuál va a ser tu plan? ¿Cuál es tu estrategia? Bueno, vamos a trabajar redes sociales, vamos a trabajar WhatsApp, vamos a trabajar pues, con agentes comerciales que van a ir visitando. Cada quien va a tener su estrategia pues, específica para lograr, ¿verdad?, los objetivos o la misión del proceso. Y luego de que esas personas han ejecutado, ¿verdad?, esa estrategia, tenemos que medir, verificarlo, revisar que realmente se está cumpliendo. ¿Cuántas organizaciones, por ejemplo, podrán tener tal vez un plan de distribución que tienen la ruta tal, ¿verdad? ¿Cuántos de ellos revisan que realmente han sido eficaces en la entrega? Que al final del día, de 100 pedidos, los 100 los entregamos correctamente. O pues fallamos en uno, o fallamos en dos. Y entonces, ¿pero por qué fallamos? Hacer todo ese ciclo completo e ir mejorando para que no nos vuelva a suceder lo mismo. No es posible que nos estemos tropezando con la misma piedra. Y esta es la filosofía con la que trabaja la norma. Dentro de las buenas prácticas de los sistemas de gestión, en todo proceso debería tener un análisis de riesgo y oportunidades. Todo proceso debería tener entonces esos indicadores de desempeño, debería tener controles. Todo proceso se debería de mejorar y entonces ya tienen tus procesos todos estos componentes. Podrías implementar estas cosas, no son tan complicadas, sobre todo si abordas un alcance bastante corto, se te puede facilitar un poco más la implementación. En el capítulo de liderazgo trae unas buenas prácticas, ¿verdad?, para los líderes, sobre todo la alta dirección, ¿verdad? Tienes que dar el ejemplo, obviamente, promover el enfoque al cliente, ¿verdad?, promover lo que es la mejora continua, promover, ¿verdad?, el uso del enfoque en riesgo, ¿verdad?, y oportunidades, etcétera. Ahí trae pues una serie de buenas prácticas para lo que son los líderes de la organización, sobre todo la alta dirección. En política de la calidad es una buena práctica que toda organización tenga establecida una política de la calidad, que es básicamente pues tu compromiso, ¿verdad?, para con la calidad, el compromiso de tu empresa o tu institución para con la calidad. Y comunicar este compromiso para que todos trabajemos en armonía hacia una sola visión. Esta política de la calidad tiene que estar también vinculada a lo que es la dirección estratégica y vinculada también al propósito de la organización, a su misión, a su visión y adecuada para el contexto actual. Se tiene que estar bien especificada y la alta dirección debe de delegar, ¿verdad?, las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes, y eso es una buena práctica que tiene que estar establecida. Muchas organizaciones tienen pues su manual de organización y funciones o sus descriptores de puestos que especifican bien cuál es el perfil de cada puesto y especifican bien cuáles son las responsabilidades de cada uno de ellos. Y también hay unas buenas prácticas en cuanto a designar ciertas cosas, ¿verdad?, como el rendir cuenta, ¿verdad?, por el sistema de gestión de la calidad, ¿verdad?, como el estar atento a los cambios. A alguien se tiene que dar esas responsabilidades y esa, pues, la alta dirección es la que tiene que definir quiénes van a ser esas personas, a manera de resumen.
Y ya para poder planificar, entonces nosotros podríamos, de acuerdo a la buena práctica, entonces tomar aquellos factores internos o externos que identificaste como peligro, ¿verdad? O como oportunidades, y entonces ver qué riesgos concretos tienen, ¿verdad? Y abordar aquellos que realmente generan un riesgo, pues, significativo, o aquellas oportunidades que realmente te generan una oportunidad significativa, ¿verdad? Que aquellas que te van a generar el mayor impacto, mayor beneficio cuando las implementes en tu organización. Este va a ser mi herramienta para poder filtrar, o sea, de todo lo que yo identifiqué en mi contexto, yo no voy a trabajarlo todo, voy a poder filtrar a través de un análisis de riesgo y oportunidades en el que yo voy a trabajar quizás mi 80-20, mi regla de Pareto, aquellas cosas que son más importantes. El 20% de todo eso es lo que me voy a enfocar y voy a comenzar a trabajar. Y voy a generar estrategias para poder lograr, pues, mi objetivo. Entonces, otra buena práctica es establecer objetivos, ¿verdad? De la calidad. Las organizaciones tienen objetivos, principalmente tienen objetivos de venta, ¿verdad? De negocio. Y entonces, ¿qué nos dice la norma? Que mira, está bien, eso es correcto, ¿verdad? Pero es casi esta buena práctica como que te está diciendo que una política que debería existir en tu empresa es que tengas, además de esos objetivos de negocio, objetivos de la calidad. Y entonces tienes que establecer objetivos para con tus clientes, ¿verdad? Para con la mejora continua. Y entonces tienes que establecer, por ejemplo, objetivos, no sé, de fidelización, objetivos de niveles de satisfacción del cliente, cuál es el nivel que quieres alcanzar. Objetivos de mejora, ¿verdad? Reducciones de desperdicio, mejora en productividad, etcétera. Entonces, no son los objetivos de negocio. Entonces, tienes que trabajar el tema de la calidad. Y te dice como buena práctica que todo objetivo tiene que tener un plan. Entonces, ojo que cuando establezcas un objetivo, tenés que decir cuál es tu plan. Porque esos objetivos no se van a lograr por arte de magia. Entonces, tenés que tener un plan para lograrlo. ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo le vas a hacer para lograr eso? Y otra buena práctica es gestionar el cambio. Es decir, cuando vos vayas a realizar un cambio dentro de tu organización, por ejemplo, cambiar un sistema informático, llevabas tu contabilidad a base de Excel y ahora lo vas a hacer por SAP, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo va a afectar eso a las operaciones? ¿Va a afectar a la forma en la que estás trabajando, ¿verdad? Tu sistema de gestión. ¿Va a afectarlo? Sí, pues más probable es que sí lo vaya a afectar, las cosas se van a hacer un poco distintas. Entonces eso se tiene que hacer de manera planificada, la implementación de ese cambio. Igual si fuésemos a hacer ampliaciones o fuésemos a hacer algún trabajo o a instalar algún equipo nuevo, ¿verdad? Para un proceso, entonces esos cambios también van a afectar la forma en la que se está trabajando, posiblemente. Entonces si lo es así, deberíamos de hacerlo de manera planificada. Alguien tiene que estar, pues, vigilante, y por eso en el 5.3 se pide como buena práctica que se designe a alguien que esté vigilante de los cambios que podrían afectar la integridad de tu operación. En la parte de recursos hay muy buenas prácticas en cuanto al tema de los recursos, es decir, hay que gestionar las personas, la infraestructura, el conocimiento, el ambiente de trabajo y la medición. Y entonces, en caso de las personas, pues hay que determinar las personas que son necesarias para poder realizar un proceso específico, y así con todo ello. Si tenés la capacidad de poder trabajarlo con las personas que tenés, habrá que subcontratar. En la infraestructura, ¿verdad? Tenés que determinar, proporcionar y mantener la infraestructura. Entonces, para poder mantener esa infraestructura, normalmente vas a tener un proceso de mantenimiento que en algunas organizaciones, sobre todo las pymes, ¿verdad? Va a ser un proceso bastante sencillo. No van a tener normalmente a alguien de mantenimiento, a menos que ya vayas creciendo, ya contratas a alguien, pues, para ciertos mantenimientos, no para todo. Entonces deberías de gestionar un proceso de mantenimiento. Normalmente en empresas pequeñas ese proceso de mantenimiento es normalmente sencillo. Si se daña a un equipo informático en la computadora, se llama al administrador y el administrador consigue a alguien, ese alguien llega, revisa, arregla y listo. Si se daña el aire acondicionado, lo mismo, se le comunica al administrador, consigue al proveedor, lo arregla, listo. Si se daña algo, el edificio, una gotera o algo, exactamente igual. Y lo mismo va a pasar también con un equipo de producción. Y entonces una llenadora, una máquina de empaque, etc. Entonces el proceso normalmente va a ser sencillo, pero hay que medir con qué eficacia se está logrando, si realmente ese proceso está logrando los resultados esperados, ¿verdad? O estamos, por ejemplo, le comunicamos y se tarda meses en responder, en enviar a la persona,
hasta que explotan los equipos, ¿verdad? Entonces, ¿qué desempeño está teniendo ese proceso? Supongamos que la empresa creció. En el caso de que la empresa hubiera crecido y contrató a un responsable de informática que se va a encargar de mantenimiento, darle soporte técnico a los equipos informáticos o de tecnología de la información, entonces esa persona va a generar que tengamos otro proceso con un desempeño determinado, y vamos a tener otro proceso general donde siempre van a ir donde el administrador y vamos a medir el desempeño de este y el desempeño del otro, ¿verdad? Y entonces necesitamos saber si están siendo eficaces y eficientes en el uso también de recursos. Y si la empresa sigue creciendo, pues podemos tener un taller de mecánica, a lo mejor para los vehículos de distribución, y entonces vamos a tener otro proceso de mantenimiento, ¿no? Y ese proceso de mantenimiento tendrá que ser medido también. Igual si contratamos después, formamos un departamento de mantenimiento industrial para darle mantenimiento a los equipos de producción. Y entonces también vamos a tener que gestionar ese proceso y medir el nivel de eficacia y eficiencia. Así trabaja la norma. Entonces, las empresas pequeñas van a tener más procesos, las empresas grandes van a tener más procesos, las empresas pequeñas van a tener menos procesos, y sobre todo los procesos de las empresas grandes van a tender a ser más sofisticados. Entonces, a lo mejor ellos ya tienen una planificación con un software, ¿verdad?, predictivo, y entonces obviamente para el tamaño que tienen, los recursos y las personas, la estructura organizativa, ellos se lo pueden tener, ¿verdad? Pero las empresas pequeñas no, pues hacen algo mucho más sencillo, normalmente es subcontratado, ¿verdad? Y a lo mejor el plan de mantenimiento va a ser un mantenimiento bastante sencillo, preventivo, tal vez a base solo de diagnóstico. Entonces, la forma en la que vos implementas la buena práctica, para tomar este ejemplo, ¿verdad? En una pyme, la norma solo te dice que tenés que mantener la infraestructura. Para él la infraestructura no es solo los edificios, es equipo, hardware, software, es equipos de comunicación, etcétera. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues vos lo haces de una manera, otras empresas lo van a hacer de otra forma. Entonces no es que la norma te va a decir con qué herramienta vas a gestionar, cada quien lo hace a su forma, a su manera, pero lo importante es mantener la infraestructura. Por lo tanto, o sea, no es difícil pues, cumplir con esta buena práctica. Y así muchas de las buenas prácticas que están dentro de la norma, la norma te dice qué es lo importante de hacer, pero no te dice cómo lo vas a realizar. Cada organización, de acuerdo a los recursos con los que vos tengas, al personal que tengas, a tu estructura pues, organizativa, entonces lo va a hacer. Y no necesitas pues, implementar lo que tienen implementado los grandes. Entonces, tranquilo, que ya va a llegar tu momento. Vos puedes cumplir con un cierto nivel y después puedes mejorar y mejorar y mejorar y mejorar. Entonces está el cumplimiento de la norma y está la mejora, está la excelencia. Entonces la norma no es excelencia, ¿verdad? Es realmente lo básico, es comenzar, ¿verdad? Y después de allí vos podés mejorarlo hasta el infinito. Trae buenas prácticas sobre el tema de conocimiento, ¿verdad? Los conocimientos deben de ser gestionados, por lo tanto deberíamos de determinar cuál es el conocimiento crítico de cada proceso. Les pongo un ejemplo sencillo, por ejemplo en compra. ¿Cómo compras vos en tu organización? ¿Cuál es la metodología? Yo agarro el promedio de venta, ¿verdad? Miro cuánto tengo de inventario, y entonces saco a ver cuánto me va a durar el inventario, y de acuerdo a eso entonces calculo cuánto voy a comprar. Pero hay otros que tienen compras internacionales, ¿cómo hacen? Tienen que integrar también dentro de su fórmula. Entonces la colocación del pedido, ¿verdad? El transporte, ¿verdad? La nacionalización, etcétera, hasta llegar. Y entonces pues eso les va a significar también tener pues un cálculo diferente de cuánto comprar. Esas especificaciones ese conocimiento crítico, ¿verdad? O conocimiento de la organización debería estar documentado. Pues si no lo haces, ese conocimiento se te va a ir con la persona que está acá, alguien de compra, y sobre todo si es el único, y ese conocimiento no está documentado. En cuanto esa persona se va, se te fue prácticamente todo el conocimiento, a menos que otra persona lo maneje. Entonces, en la medida de lo posible debería estar documentado y se debería de mantener y estar actualizándose. De hecho, deberías de preguntarte si el conocimiento o la metodología que vos utilizás para comprar, digamos, en este ejemplo de proceso, es la mejor, o podrá existir otra mejor. Y entonces debería de ver la posibilidad de que se puede actualizar pues eso.
se puede mejorar dentro de la organización, mejorando nuestro conocimiento organizacional. Lo mismo en cualquier proceso, la forma en la que estamos publicando en nuestras redes sociales, la forma en la que estamos fabricando. Existen mejores metodologías. Mi metodología de planificación de la producción es acertada o está dando buenos resultados, ¿no? Entonces puedo decir que existe una metodología y a lo mejor yo no la conozco y debo encontrarla para mejorar mi proceso. Es importante el conocimiento organizacional. Ambiente, hay que mantener el ambiente de trabajo, ¿verdad? Y para eso pues bastaría incluso con hacer un diagnóstico, conocer cómo estamos y ver qué se necesita mejorar, establecer un plan, ¿verdad? de mejora del ambiente si amerita pues, del ambiente para trabajar. Debería ser un ambiente, no es que sea pues súper ultra cómodo, pero sí debería ser un ambiente que te permita pues lograr los resultados esperados, ¿verdad? La calidad del producto, la productividad que esperas, etc. Medición, ¿verdad? Hay equipos de medición que tienen que ser gestionados y entonces estos equipos pues se diferencian de la parte de mantenimiento en que además de darle mantenimiento deben de estar calibrados, ¿verdad? Por ejemplo, estos equipos de medición pueden ser una balanza, la báscula, pueden ser un pie de rey, un termómetro, etcétera. Todos estos instrumentos que te sirven para medir pues deberían estar calibrados en la medida pues, de lo posible y tienen que ser trazables pues, a patrones internacionales. Esas son las buenas prácticas que contiene la norma en cuanto a recursos. En cuanto a competencias, pues tenés que asegurar de que el personal que tenés es competente. ¿Y competente en qué? Pues básicamente en educación, formación o experiencia. Y entonces no te lo pones pues tan difícil, pero sí deberías no te dice, tenés que hacer entrevistas de trabajo y tenés que documentarlas. No te dice, tenés que hacer pruebas, ¿verdad? De capacidad y tenés que documentarlas. El método, la forma como vos te aseguras dentro de tu organización de que el personal es competente es muy particular tuya y va a depender mucho de tus recursos y va a depender mucho de tu estructura organizacional, porque imagínate que si la empresa es pequeña, es una pyme y este proceso de selección y contratación de personal a lo mejor lo lleva el administrador, pero el administrador se encarga también de contabilidad, se encarga de planilla, se encarga de mantenimiento, se encarga de N procesos, ¿verdad? Va a ser casi imposible que lo hagas que llene entrevistas de trabajo, que lo hagas que llene pruebas de capacidad, que entreviste a la gente, que haga un montón de cosas. Lo más probable es que el proceso que vayas a tener vos de selección y contratación del personal para asegurarte que es competente va a ser mucho más sencillo que el proceso que va a tener una empresa grande, enorme, que puede hacer hasta pruebas psicométricas, puede hacer un montón de cosas, que obviamente va a ser un mejor proceso, ¿verdad? Pero que ahorita no tenemos pues ese nivel. Eso lo reconoce la norma y entonces la forma en la que vos trabajás es muy particular tuyo y puedes comenzar con algo, pero tenés que hacer algo al respecto, por lo menos implementarla, comenzar a implementar esa buena práctica y luego ahí la vas mejorando, vas a irla mejorando, no te preocupes. Tenés que medir el desempeño, sí, de ese proceso de selección y contratación de personal, que tan buenos resultados te está dando. Obviamente se espera que a mejores controles pues vas a tener mejores rendimientos, pero tenés que comenzar pues por algún lado. Dentro de las cosas que puedo utilizar para asegurar que el personal es competente están, como mencioné por acá, en la Firmina, la selección de personal, la evaluación del desempeño, capacitaciones, entrenamientos, pues, entre otros. Toma de conciencia, ¿verdad? Es otra de las buenas prácticas que recomienda la norma, que hagas que el personal sea consciente, ¿verdad? De la política de la calidad, de los objetivos de la calidad, ¿verdad? Que tenga un claro pues, enfoque al cliente, que sea consciente de cómo contribuye él mediante su trabajo a la satisfacción del cliente, a lograr los objetivos, ¿verdad? De tu sistema de gestión. Y también que sea consciente de qué pasa, ¿verdad? Cuáles son las consecuencias si él no cumple con los requisitos especificados. Entonces eso es una buena práctica, obviamente hablando enfocado ahorita en el tema de la calidad. Otras pueden ser las que la empresa o la institución considere que también son necesarias que las personas tomen conciencia, por ejemplo la seguridad ocupacional o lo que te dice pues, también la ley, entonces de ciertas políticas del dueño. Entonces todo esto normalmente lo vas a poder trabajar mediante un proceso de inducción o charlas de sensibilización, etcétera. O podrías hacer pues poner afiches, ¿verdad? Que te ayuden a transmitir, ¿verdad? Esa conciencia.
a generar pues esa conciencia. La forma en la que vos lo hagas es muy particular tuyo, ¿verdad? Siempre vas a poderlo mejorar. El auditor, si vos estás realizando algo, no te podrá decir que no lo estás haciendo. Sí te podrá decir de que lo puedes mejorar, ¿verdad? Y entonces ahí viene toda la parte buena de tener una certificación, de contar con auditores competentes que te ayuden a ir subiendo de nivel. La comunicación, como en todo, ¿verdad? En todas relaciones la comunicación es importante, y entonces dice la norma que es una buena práctica gestionar la comunicación, definir qué es importante para vos como empresa comunicar, ¿verdad? O institución. ¿Qué es importante comunicar para la norma ISO 9001? La norma trae algunas cosas que son interesantes y son importantes comunicar, pues la política, los objetivos, etcétera. Entonces ya hay unas buenas prácticas ahí que tendrás que incluir dentro de la comunicación. Tenés que definir cuándo, ¿verdad? A quiénes y cómo lo vas a hacer. Entonces, ¿cuál va a ser la forma de comunicar, pues, lo que yo necesito? Entonces, tiene que ser, por ejemplo, por correo electrónico, van a ser por comunicados oficiales, por ejemplo, acerca de algo para el país o para el mundo, etcétera. Cada quien define, pues, cómo va a hacer la comunicación, ¿verdad? De acuerdo a la relevancia del tema. Y es buena práctica también gestionar tu documentación. Entonces, ¿qué debo documentar? Aquello que me pide la norma si me quiero certificar, y aquello que la organización considera importante. No documentar todo, evitar la papelitis, pero aquello que sea crítico, sí documentarlo, ¿verdad? Esa documentación la tengo que distribuir, tengo que darle acceso a aquellas personas que tienen que tenerlo, ¿verdad? No las puedo guardar, engavetar. Tengo que darle acceso, pero obviamente existe el riesgo de que se te lo roben, entonces sí tienes que tener un grado de protección, tienes que definir cómo lo vas a proteger, ¿verdad? A dónde se va a almacenar la documentación, y tienes que, pues, tratar de asegurar la legibilidad. Esas son buenas prácticas, pues, de la norma. En la parte de operaciones, pues obviamente tenés que planificar, ¿verdad? Tus operaciones, tenés que definir todo, tu documentación ya tiene que estar, pues, lista. Especificaciones de tus productos, especificaciones de tus servicios. Tenés que establecer ya los controles operacionales necesarios. Ahí se entra la parte de control de calidad, ¿verdad? Todo aquello que se necesite para garantizar de que se cumplen con las especificaciones, ¿verdad? Van a ser, pues, parte del control operacional. Si tenemos diseño y desarrollo, ¿verdad? Una buena práctica también planificar este diseño de desarrollo. Aplica para aquellas personas que, por ejemplo, aquellas empresas o instituciones que trabajan a la medida principalmente, ¿verdad? O que normalmente el producto está cambiando. Entonces, podríamos tener, pues, elementos de entrada como investigación de mercado, ¿verdad? O podríamos tener como insumo ya un cliente que me pide un producto especificado, ¿verdad? Que él quiere más o menos este tipo de producto. Yo lo que tengo que ver es que si yo lo puedo hacer, comenzar a diseñarlo, ¿verdad? Bajo estas buenas prácticas que tiene la norma. Garantizar, pues, todos los controles de verificación, ¿verdad? De revisión y validación, hasta dar con la especificación que necesita el cliente. Y debo de validarlo, aprobarlo, y de acuerdo a las buenas prácticas ya, pues, definir incluso cómo se va a fabricar, pues, antes de llegar a hacerlo. Tiene que estar todo bien definido. 8.4, ¿verdad? Control de los productos, ¿verdad? Y servicios, de procesos, productos y servicios suministrados externamente, o el tema que tiene que ver con compras. Hay buenas prácticas alrededor de ello, por ejemplo, determinar, ¿verdad?, cuáles son los productos que yo voy a controlar. Van a ser principalmente aquellos, ¿verdad?, que se utilizan dentro de mi producto, el que yo estoy fabricando para el cliente, ¿verdad? Aquella materia prima, material de empaque y otros insumos, ¿verdad? Para el producto o para el servicio. Incluso tengo que controlar entonces aquellos proveedores también, evaluar a los proveedores es otra buena práctica, ¿verdad? Dentro de la norma, cómo lo vas a hacer, eso lo definís vos, ¿verdad? Igual también de acuerdo a tu tamaño y a tu estructura y todo lo demás. Producción, ¿verdad? Que también tiene que ver con el tener todo listo, controlar los cambios, la trazabilidad, ¿verdad? Todas esas son buenas prácticas que también trae la norma ISO 9001.
La liberación, el hacer control de calidad y poder decir, pues este producto pasa, está aprobado o este producto está rechazado, este producto es conforme o no conforme. Esa es una buena práctica, el poder realizar ese control de calidad y determinar pues qué producto está apto y qué producto no. Y gestionar también esos productos no conformes, entonces reprocesarlos, repararlos hasta que sean conformes. Entonces todo eso también está dentro de las buenas prácticas de la norma ISO 9001. También el monitoreo, la medición y análisis de los procesos, igual de la satisfacción del cliente, es decir, darle seguimiento a cada uno de los procesos, a su desempeño, ¿verdad? Cómo van ellos, si están siendo eficaces y eficientes pues, en el trabajo diario. Y otra buena práctica es la auditoría del sistema de gestión. Entonces recomienda la norma que tu empresa, tu institución, debería de auditarse desde el punto de vista de proceso, ¿verdad? Y se debe informar a la dirección sobre el resultado, ¿verdad?, de esta auditoría para buscar la mejora continua. La alta dirección también, como buena práctica, debería revisar pues, el sistema o lo que llamamos la empresa o la institución, ¿verdad? Y debería hacerlo a intervalos planificados, esa es otra buena práctica. Y entonces hacer reuniones periódicas para evaluar cómo vamos, no solo en el desempeño de los procesos, sino también en el desempeño del plan estratégico o el plan anual que llevamos. Y eso deberíamos de revisar dos cosas ahí en la alta dirección. El cumplimiento del plan, se están cumpliendo los planes, ¿verdad? Por otra parte, el cumplimiento del plan no te garantiza que cumplas el objetivo, por lo que sí, también tienes que medir el objetivo. ¿Estás cumpliendo el objetivo? Si no estás cumpliendo los objetivos, pero estás cumpliendo el plan, entonces las estrategias que definiste seguro no son suficientes para poder lograr ese objetivo, ¿verdad? O no fueron adecuadas y entonces tienes que cambiarlas, tienes que ver qué cosas haces pues, para poder pues, enrumbar el barco nuevamente. Y por otro lado, el día a día normal, pues el desempeño de los procesos, esas son cosas que tienes que ver. Y ahí cómo las mejoras, cómo pues, podemos hacer pues, para mejorar, qué oportunidades de mejora tenemos, quejas, sugerencias, acciones correctivas que existan. Entonces, todo eso se debe revisar a términos planificados por parte del dueño o la gerencia. Esas son buenas prácticas que tiene la norma, no es cosa del otro mundo. De hecho, les va a ayudar muchísimo a aquellos dueños de empresas pequeñas y medianas pues, a poder tener un orden, ¿verdad?, dentro de su organización, a poder conocer, tener información, ¿verdad?, para poder tomar decisiones. Eso es de las cosas más valiosas que te puede dar este sistema. Y toda revisión pues redunda en lo que es la mejora, ¿verdad? Te va a traer oportunidades de mejora tanto por sugerencias, por ejemplo, de los clientes o sugerencias de proveedores, sugerencias de cualquier parte interesada, así como también de cosas que te han salido mal, no conformidades. Tenés una conformidad, hay unas cosas que te salieron mal, te salieron rechazos, por ejemplo, o reclamos, y eso tendrías que gestionarlo para ver de qué manera hacer para que no te vuelvan a suceder, y eso pues te genera la mejora continua, la mejora de tu organización. Por eso que les comentaba pues que el resultado es mayor satisfacción de tus clientes, fidelización, recomendaciones, y por otro lado en la mejora, mayor productividad a través de cada uno de los ajustes que vas haciendo, ¿verdad? Menores tiempos, menores desperdicios, a través de todos esos ajustes, y por lo tanto una mayor rentabilidad pues, de tu organización. Vas a tener un orden, vas a tener mucho orden. Esto no es que sea un sistema informático, es un sistema organizativo, un sistema organizacional que te va a generar resultados, pues, un sistema gerencial. Es como gerenciar, cómo administrar tu empresa con enfoque en calidad, en la satisfacción del cliente. A grosso modo, pues esa es básicamente la norma ISO 9001, esa es la buena práctica que trae. Como les dije, no es que sea difícil, a veces es que la gente te trae unas herramientas que no son para vos, ¿verdad? Ese es uno de los valores principales. Entonces tenemos que generar pues aquellas herramientas que son prácticas para vos, pero que te permitan cumplir con este estándar internacional, si acaso te querés certificar o para lograr la eficacia o la eficiencia. ¿Cómo podrías implementarlo? Algunos pasos generales, bueno, obviamente tenés que tener las competencias necesarias, conocer bien el estándar, conocer bien herramientas con las que puedes dar pues, cumplimiento a ellos, pues, para poder sugerir, para poder implementar algunas cosas. Eso lo puedes lograr de diferentes maneras, capacitación, ¿verdad? Por ejemplo, con la UNI, ¿verdad? A través de nuestros programas. Podría ser pues, o a través de alguna otra institución. También podría ser de manera autodidacta. Existe también
la posibilidad de que leas foros, blogs, algunos otros con los que puedas obtener por la competencia necesaria. Existe también la posibilidad de que veas también cómo adquirir el conocimiento a través de la norma ISO 9002, que es para implementar la norma ISO 9001, es una guía. De la manera que sea, lo que necesitas es tener las competencias. Después que tenés competencia, obviamente lo que tenés que lograr es convencer a la dirección de que implemente, ¿verdad? Y si las personas sí quieren, o sea, sí quiero realmente implementar, quiero ordenar mi empresa, quiero realmente lograr eficacia y eficiencia, lograr mejorar la rentabilidad, ok, perfecto, pero mira, hay unos compromisos, ¿verdad? Para la alta dirección, no es jamón, pues no es tan fácil la cosa. Te vas a comprometer a esto, que son las buenas prácticas que están en el 5.1 de la norma. Una vez que se logra ese compromiso de la alta dirección, lo siguiente sería definir el alcance. Me preguntan, ¿cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto cuesta la certificación? ¿Cuánto cuesta la implementación? Eso depende, ¿verdad?, del alcance que hayas establecido. A mayor cantidad de servicios o de productos va a ser mayor cantidad de procesos que tendremos que trabajar y controlar. Entonces va a ser mayor tiempo, mayor personal, a lo mejor, ¿verdad?, mayor esfuerzo, y por lo tanto el costo pues va a ser mayor. Entonces hay que definir un alcance, y hay que definir un alcance. Puedes comenzar, como les dije al inicio, por algo, ¿verdad? Ese algo podría ser tu producto estrella, ese algo podría ser un producto que tenga potencial exportador. Ese algo podría ser un producto que está creciendo vertiginosamente, pero de forma descontrolada, ¿verdad? Y entonces vos querés ordenar todo ahí, obviamente para mantener un buen margen, ¿verdad? Entonces ese producto podría ser, pues, por el que podrías iniciar, para que no se salga tan caro, pues no se salga, pues, en la nube. Entonces definir un buen alcance, ¿verdad? Una vez que tenés el alcance me va a decir a mí entonces cuáles son los procesos necesarios para poder elaborar, fabricar ese producto o prestar ese servicio. Y entonces yo voy a saber cuáles son esto se necesita hacer, ¿verdad?, para poder lograr este producto. Necesitamos controlar entonces el desempeño de todos esos procesos para lograr la satisfacción plena de nuestros clientes. Y entonces establecer esas buenas prácticas que están dentro de la norma, pues el tener el orden del PHBA, el tener indicadores de control para medir el desempeño, el tener, pues, controles para ver si realmente se cumple con las especificaciones de cada uno de los procesos. Todo esto va, pues, de la mano. Una vez que yo conozco los procesos necesarios para el alcance que vos, como que la organización, la empresa estableció, yo puedo elaborar entonces un plan de implementación. Lo mejor sería, para elaborar ese plan, pues hacer una visita a la empresa y poder ver con tus propios ojos, pues, cuáles son los procesos, cómo se llevan a cabo, qué tan formal los llevan o qué tan informal los llevan, para saber, pues, cuánto es el tiempo que te va a tomar desarrollar esta implementación. Luego, para la implementación, básicamente, pues comenzar con la documentación, ¿verdad?, de acuerdo a las buenas prácticas, integrar las buenas prácticas a los procesos de la empresa, ¿verdad? Las buenas prácticas que están en la norma no son necesariamente procesos. Algunas buenas prácticas te pueden llevar a crear un proceso, pero no necesariamente. Algunas pueden ser solamente actividades que tengas que integrar a un proceso que ya tenés, y no es necesario, pues, generar tanto cambio o generar tanto trabajo, tantos indicadores, tantas cosas. Hay gente que se complica a veces con la norma pensando que cada sección es un proceso, ¿verdad? Y sin embargo, eso no necesariamente es así, pues va a depender de la estructura, ¿verdad?, de cada organización, del tamaño que tenga. Como les decía con el ejemplo de mantenimiento, entonces puede haber 1, 2, 3, 4, 5 procesos. Eso hay que sacarlo, pues hay que obtenerlo. Y luego vendría la implementación, ya con las prácticas, estas buenas prácticas integradas. ¿Qué significa estas buenas prácticas? Que la norma te va a pedir que incluyas las buenas prácticas que están dentro de ella, pero además que integres también dentro de tus procesos el cumplimiento legal. Y entonces ahí que conozcas cuáles son las regulaciones que te apliquen y que integres lo que te pide la regulación dentro de tus procesos. De esa manera vos vas a tener procesos capaces de cumplir con la regulación. Lo mismo sucede con las políticas internas del dueño de la empresa. El dueño tiene unas ciertas políticas que quiere que se cumplan. ¿Y cómo hacen para que se cumplan? Yo les digo esto, y es que como que si fueran chavalitos, y es como que si no se los dije ayer y se los olvida, y todo el rollo. Toda política, todo requisito legal, requisito de la norma ISO 9001, requisito de otra parte interesada, debería integrarse al día a día
para que se pueda cumplir. ¿Cómo lo integras al día a día? Tienes que integrarlo a los procedimientos, a los instructivos, a los formatos. Mientras no estén ahí, a la gente siempre se le va a estar olvidando la ley, se le va a estar olvidando la política, se le va a estar olvidando la norma ISO 9001. La gente lo que ve es su procedimiento o instructivo y sus formatos que tiene que utilizar. Ellos solamente ven el día a día. Nosotros somos los que configuramos cómo va a ser esos procesos, ¿verdad? Entonces ese es súper clave para obtener buenos resultados. Luego revisión del sistema, ¿verdad? Hacer la auditoría, ¿verdad? Pero antes de la auditoría yo diría hacer revisiones por la dirección de forma periódica, no esperar solo hasta el final. Revisar, como les dije, cómo vamos con el avance de los planes, cómo vamos con el desempeño de los procesos, y entonces ir mejorando continuamente. Y luego pues finalizaríamos con temas de auditoría, ¿verdad? Que nos van a llevar también a la mejora del sistema de gestión. Y una vez que estemos listos, si nosotros deseamos y nosotros vemos potencial en la certificación y vemos que nuestro cliente lo va a valorar, pues las personas lo van a valorar, entonces nos metemos en la certificación, que eso es opcional, cada quien se puede meter en la certificación y sacarle provecho. Pues llamamos a un organismo de certificación, le pedimos una cotización, le preguntamos cómo trabajan ellos, cuál es su metodología, etcétera, para conocerlos un poco. Cotizamos en varios de ellos, hay que ver porque todos tienen prestigios diferentes, todos tienen formas de trabajar diferentes y pueden tener incluso costos distintos, entonces hay que ver con quién se va a trabajar. Lo que sí es que tenés que asegurarte que esos organismos de certificación estén debidamente acreditados. ¿Y cómo? Pedirles la acreditación, el documento de acreditación. Ese documento de acreditación, ¿verdad?, te va a llevar al organismo que lo acreditó. Ese organismo que lo acreditó debe ser de algún país que es miembro, por ejemplo, de IAF o de ILAC, y entonces ahí puede hacer la trazabilidad para saber si realmente es un organismo acreditado. Otra opción es que podrías ir a tu oficina, a tu organismo nacional de acreditación, en este caso acá en la ONA, y tratar de verificar si estos organismos pues realmente están acreditados, no te están estafando y te están dando un certificado y vos pensás que es internacional. Entonces podrías acudir aquí a la ONA, que se encuentra también dentro del MIFIC, la Oficina Nacional de Acreditación, para pues corroborarlo. ¿Cómo implementar entonces ISO 9001 de manera eficaz en una pyme? Bueno, teniendo en cuenta lo que ya les mencionaba a manera de resumen, que la forma de cumplir cada buena práctica de la norma puede ser diferente en cada organización. Cada organización define cómo lo hace. Que ninguna organización es igual a otra, ¿verdad? Las herramientas que ocupa una no necesariamente me va a servir a mí. Pues a mi estructura organizativa probablemente es distinta, o mi rubro es distinto, o mis exigencias normativas, lo que me pide la ley, son distintas, o las exigencias de mis clientes, pero son distintas, y entonces mi modelo de negocio también, como está definido, es distinto, y entonces aquí las cosas se hacen de otra manera, pues y podemos otra forma de cumplir con una buena práctica muy particular. No es requerido que adoptemos, jalemos, nos traigamos cosas de fuera. Muchas de esas pueden ser camisas extra largas que no me queden o demasiado pequeñas, ¿verdad?, que no vayan a entrar. Entonces debe ser una herramienta práctica para cumplir algo adecuado a mí. La ISO 9001 es una filosofía de vida ¿verdad?, que se fundamenta en la mejora continua. Tranquilo, vas a llegar a hacer las cosas mejor, ¿verdad?, pero al menos tienes que comenzar a implementar la buena práctica de una manera y luego vas a irlo mejorando en el tiempo, ¿verdad? Para cumplir la norma, ¿verdad?, como les decía, hay niveles, ¿verdad? Tal como en las clases podemos cumplir con un grado de excelencia o apenas podemos cumplir. Entonces eso es permitido, nosotros podemos comenzar gateando obviamente y después vamos a ir aumentando nuestro nivel hasta encontrar la excelencia. Así lo hacen las grandes empresas, no crean que comienzan con ISO 9001. Cuando están medianas ya comienzan trabajando estos estándares y después esas buenas prácticas los van llevando hacia la excelencia. Las buenas prácticas de ISO 9001 hay que integrarlas, ¿verdad?, a los procesos. No necesariamente debemos de crear procesos, pues. Entonces entender que son buenas prácticas, no son procesos los que están ahí descritos. Establecer alcances cortos de implementación te va a permitir reducir tiempo, recursos y costos, ¿verdad? Y entonces mi recomendación es comenzar con algo, ¿verdad? No todo. Por ejemplo, si fuese la universidad y estaríamos hablando de certificarnos, podríamos decir que podríamos trabajar un posgrado específico, el posgrado en gerencia de operaciones centrado en la calidad, y ese va a ser mi universo, mi sistema de gestión, y yo voy a trabajar los procesos necesarios para poder brindar, ¿verdad?, ese servicio de formación y lograr satisfacer 100% a nuestros clientes, pues
Entonces, y yo puedo comenzar por ahí, y puede ser un alcance demasiado pequeño, me van a decir, pero esas mismas buenas prácticas seguramente hasta me van a servir para los otros posgrados. Y luego puedo ir ampliando y ampliando y ampliando hasta cubrir todo el universo, ¿verdad? De servicios que tiene la organización. Pues podemos comenzar con algo, no necesitamos comenzar con todo. A la hora de implementar, ¿verdad? En tu plan de implementación prueba a adelantar algunos procesos, ¿verdad? Que son grandes generadores de valor. Esta es una recomendación pues, que me ha parecido muy buena y atinada. Por ejemplo, la gestión de quejas y reclamos, tráetela a uno de los primeros procesos que vas a implementar. Te va a generar mucha información útil para mejorar, te va a decir dónde están las fallas, ¿verdad? Establecer un proceso de quejas y reclamos, pero basado en las buenas prácticas de la norma ISO. Te va a generar muchos insumos para poder mejorar inmediatamente, va a ser un impacto rápido, hasta dentro del primer mes puede impactar enormemente dentro de la empresa. El proceso también de no conformidad y acciones correctivas, porque todo proceso tiene fallas y todo proceso necesitamos mejorarlo para que no repita los mismos errores. Y el proceso de revisión por la dirección, entonces, para que el dueño ya vaya viendo los resultados a partir del primer mes. Solo hemos trabajado 3 procesos, ¿verdad? Que ya los ajustamos, integramos las buenas prácticas de esos 3 procesos, pero no importa, ya esos 3 procesos en ese primer mes pueden rendir cuenta a la alta dirección y decir cuál es su nivel de desempeño, ¿verdad? Si es de quejas, ¿cuántas quejas hubieron en este mes? ¿Verdad? El porqué de esas quejas, ¿qué hicimos? Si tenemos ya implementado el proceso de marketing, entonces ¿cuántos prospectos conseguimos? ¿Y por qué? ¿Por qué no logramos el objetivo? Etcétera. Entonces ya se le sabe, ya se le ve el sabor ISO 9001, se le ve todo el tema de conocimiento, de control y de oportunidad de mejora a través de toma de decisiones basadas en esos elementos. Para reducir la resistencia al cambio también, pues, integrar a las personas, ¿verdad? Que trabajan en los procesos, en el diseño y elaboración de la documentación. No les impongas formato, no les impongas herramientas, construirla junto con ellos, porque si vos le llevas un formato va a decir, me viene a ordenar a mí, me viene a decir qué es lo que tengo que hacer, o puede ser una posibilidad. También te pueden decir, no se puede hacer eso, no se puede, es que no tengo tiempo, es que no es posible, excusas pueden haber N. Y mientras que si lo diseñas con ellos no van a poder ponerte esa excusa porque es que ellos lo hicieron junto con vos. Entonces, ¿cómo vas a decir después de que no se puede? Si vos me fuiste el que lo diseñó junto conmigo, me dijiste que este era el diseño que podíamos implementar para cumplir la buena práctica que pedía la norma. Entonces, eso es un aliviador, digamos, para la resistencia al cambio. ¿Por qué debería certificarse una empresa? Que les dije, no todo se tiene que certificar, eso es opcional y eso va a depender mucho de si te lo paga el cliente, ¿verdad? Si vas a tener un resultado al respecto. Hay algunas que se certifican, ¿verdad? Para generar confianza y obviamente conseguir contratos, conseguir nuevos clientes potenciales. Otros se certifican, ¿verdad? Para ser más competitivos, ¿verdad? Otros se certifican para acceder a nuevos mercados. Otros certifican para tener control de sus procesos, ¿verdad? Para potenciar también el cumplimiento de los requisitos. Y otros por prestigio, imagen, ¿verdad? A lo mejor ya eran buenos, pero o sea, quieren pues, salir a reducir con su certificación ISO 9001. Puede ser pues, cualquiera de ellos, pero yo diría que solamente te certifiques si realmente necesitas pues, certificarte. ¿Para qué vas a incurrir en un costo adicional? Si ves que hay oportunidades, por ejemplo, de trabajar exportar a otro país, pero en ese otro país no te conocen, y aunque vos seas el mejorcito de Nicaragua, seas súper bueno y tener la mejor calidad, es probable que no vayan a confiar en vos, porque es que no te conocen, pues no, porque realmente no trabajes bien. Y entonces puedo entrar a ese nuevo mercado con una carta de respaldo que puede ser mi certificación. Y digo, estoy certificado ISO 9001, trabajo con las buenas prácticas de esta norma internacional. Entonces, certificate pues si realmente amerita pues certificarse, ¿verdad? Y si no, pues implementar. ¿Implementar por qué? Para tener orden, control, ¿verdad? Aquellos dueños de negocio que están creciendo vertiginosamente quieren control, necesitan control, no es que quieren, necesitan control. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo puedo hacer para trabajar en orden como hacen en las grandes empresas? Entonces, implementar un estándar como ISO 9001 que te va a ayudar a generar ese control. Y ese control te va a ayudar a mejorar tu organización y a llevarla a otros niveles, ¿verdad? Hasta en la búsqueda de la excelencia. Implementar para ser eficaces y eficientes, ¿verdad? Implementar, ¿verdad? Para establecer las bases para la excelencia empresarial. Y esta implementación te va a ayudar a que se cumplan, ¿verdad? Los requisitos legales, a que se cumplan los del cliente y los tuyos, los del dueño, los del gerente. Entonces,
te va a permitir que esas políticas sean cumplidas, porque las vamos a integrar dentro de los procesos, las vamos a integrar dentro de los procedimientos, ¿verdad? Instructivos, formatos, dentro de la documentación, dentro del día a día de las personas, y eso se logra pues con un estándar que tiene ese orden del ciclo PHBA, que tiene unas buenas prácticas, ¿verdad? Que te van a permitir que el personal pues trabaje de mejor manera. Y ya para, bueno, ir finalizando un poquito cómo estamos actualmente. Certificaciones ISO 9001 en Centroamérica. Nicaragua, ¿verdad? Hasta el último Solvi que salió el 31 de diciembre de 2018, el corte al 31 de diciembre de 2019, perdón, no ha salido. Sin embargo, en el último corte, perdón, este es el 2019, en el último corte habían 49 empresas certificadas en Nicaragua, ¿verdad? Somos el país en Centroamérica que tiene la menor cantidad, bueno, apartando Belice, pues. Estamos todavía en pañales, pero eso pues yo no lo veo un problema, más bien veo que es una oportunidad. La verdad es que a mí me parece que lo que hay es mucho desconocimiento en cuanto a qué cosa es este estándar, ¿verdad? Y cuando a la gente le decimos calidad, ya piensa en control de calidad. Eso es para producción, ¿verdad? Eso no me aplica a mí, ¿verdad? Entonces ya comienzan a pensar en otras cosas, pero no lo han conocido, no lo han visto, no saben qué trae integrado este estándar. No saben qué es gerencia de la calidad, gerencia de la organización con enfoque en calidad. No saben qué es control. A lo mejor es lo que necesitan, pero no tienen ni idea. Entonces, para mí es mucho ese desconocimiento, y la forma de potenciar quizás que hayan más empresas certificadas podría ser pues llevando el conocimiento a las organizaciones, llevando el conocimiento a las personas, ¿verdad?, sobre este estándar, y podemos lograr mejores resultados no solamente para las personas, sino también para las empresas. O sea, no solo para el consumidor, sino también de servicios o productos de estas empresas, sino también para las empresas mismas y para el país, porque vamos a aumentar o a elevar la competitividad de cada uno de ellos. Y aumentando la competitividad de nuestras empresas, podemos aumentar la competitividad de nuestros países. Entonces, y llegar a competir por grandes firmas internacionales. Esta es la evolución de las certificaciones en Nicaragua. Parece falta el último dato nada más, que es el de Solvi 2018, que estaba en 45. Pero pues vale mencionar acá que bajó drásticamente, pero fue por la forma. Hay una nota de la Organización Internacional que dice que es por la forma en la que se declaraban las certificaciones antes. Entonces, probablemente no es que realmente hayan pues disminuido, realmente es que los datos anteriores pudieron haber sido pues menores, y no necesariamente esos que están ahí. Algunos organismos de certificación, cuando la empresa tenía varias sucursales, declaraba como que eran empresas certificadas cada sucursal, por ponerle un ejemplo, y eso inflaba un poco los números. Y entonces no significa que pues muchas empresas se retiraron, sino que puede ser de que realmente ahora estén reportando pues con mayor exactitud pues el dato. Otro es que algunos organismos de certificación pues no reportaron sus datos a tiempo, y por eso no aparecen dentro del Solvi. Y por eso esta baja no solamente es a nivel de Nicaragua, sino a nivel de Centroamérica. Toditos bajaron un montón, pero de acuerdo a eso que ha citado ISO pues. Certificaciones por sector: en Nicaragua, alimento 8, papel y productos de papel 1, farmacéutico 1, productos de hule y plástico 1, concreto, cemento y similares 2. Normalmente tenemos aquí, ya conocemos Holcim y Cemex. Equipos eléctricos y ópticos 6, construcción 2, ¿verdad? Retail 4, transporte, almacenamiento 1, finanzas 2, otros servicios 3, educación 15. Interesante porque y nos llena mucho pues de alegría, o menos a mí, pues, y de entusiasmo, y hasta que vamos a un futuro quizás mejor, esperando que todas estas situaciones pues pasen. Es que pues se certificaron 15 organismos de educación, que son centros de INATEC, ¿verdad? Y espero que quizás las universidades le sigan el paso, ¿verdad? Y se certifiquen y busquen cómo ir implementando este estándar internacional para lograr la plena satisfacción de sus clientes. Entonces, pues ahí tenemos el ejemplo pues, de la educación. No significa que van a tener, como les dije, la mejora, un súper gran impacto el primer año, pero ya comenzaron. O sea, están en nivel 1, van a ir mejorando. Ellos tienen un tiempo que tienen que ir mejorando, esperemos que no se retiren, ¿verdad? Pero ahí tienen que ir caminando y van a ir mejorando.
Siempre me gusta preguntarle, pues, ¿por qué crees que las empresas no implementan la norma ISO 9001? Sin embargo, pues ahorita no nos va a dar chance de recibir la retroalimentación, pero por ahí lo pueden dejar escrito en los comentarios. ¿Por qué creen que las empresas no implementan? Es muy caro, no la conocen, no saben qué cosa es, pues es para producción, qué sé yo. Cualquier cosa que a ustedes se les venga a la mente me dicen y me lo pueden escribir. Y pues no me queda más que comunicarles un poco sobre nuestros programas acá en la Uni. Entonces tenemos 3 posgrados, ¿verdad? Alineados a lo que es la gestión de la calidad, o que integran elementos de la gestión de la calidad. Por ejemplo, el posgrado en gerencia de operaciones centrado en la calidad, que es como una visión universal de la gerencia de operaciones. Y vemos el tema de la gerencia de producción en uno de los módulos, vemos gerencia de la cadena de suministro, vemos la gerencia de la calidad y vemos buenas prácticas de manufactura. Entonces, para aquellos que estén interesados en ese posgrado de gerencia de operaciones centrado en la calidad, pues ahí lo tienen, pues, y los invito, pues, a inscribirse. También tenemos posgrado en gerencia de los sistemas de gestión de la calidad, que es interesante porque todos los módulos son de gestión de la calidad y tienen que ver con darte todas las herramientas necesarias para que vos puedas implementar, y no solo implementar, sino que también administrar, si esta es tu función, administrar o gestionar tu sistema de gestión de la calidad y también auditarlo. Entonces te damos todo el paquete completo dentro del posgrado en gerencia de sistemas de gestión de la calidad. Entonces vas a poder implementar, administrar y auditar sistemas de gestión de la calidad basado en ISO 9001. Y por otro lado tenemos el posgrado en sistemas integrados de gestión de la calidad, ¿verdad? Sistemas integrados de gestión que trae calidad, ambiente, seguridad y alimentos. Entonces trae un módulo de calidad, un módulo de ambiente, un módulo de seguridad ocupacional, un módulo de alimentos, ¿verdad? Y un módulo de integración de los sistemas de gestión. Entonces, si quieres, pues, conocer un poco sobre cada uno de estos sistemas, pues, y ya tienes conocimiento sobre ellos previos, pues esto te va a servir bastante. Si quieres profundizar en temas de gestión de la calidad, entonces tienes posgrado en gerencia de los sistemas de gestión de la calidad. Y si quieres, pues, un universo global sobre la gerencia de operaciones, entonces tienes el programa de gerencia de operaciones centrado en la calidad, con producción, cadena de suministro, calidad y buenas prácticas de manufactura. Ok, pues me resta, pues, nada más agradecerles, pues, por su atención. Mi nombre es nuevamente, pues, Axel Chavarría. Para mí es un placer siempre estar hablando de estos temas. Siento que muchas veces, pues, voy corriendo porque, pues, el tiempo, pues, apremia, y me gustaría hablar muchísimo más y más en profundidad, pues, pero por aquí tienen, pues, estos posgrados. Si quieren, ustedes pueden, pues, integrarse a alguno de ellos. Yo, pues, aquí con gusto los vamos a estar esperando. Y estos posgrados se van a estar dictando en modalidad en línea, ¿verdad? Puede ser presencial o en línea. Tiene la ventaja de que tenemos una plataforma digital para el manejo de contenidos, ¿verdad? En el que ustedes van a tener ahí todo lo que son las herramientas, ¿verdad? Para poder llevar a cabo las actividades que se desarrollan en cada uno de estos posgrados. Las pueden descargar en cualquier momento, ahí se entregan las tareas, ahí se puede hacer los ejercicios, se hace de todo. Hay una plataforma también de transmisión en vivo, tal como lo estamos haciendo ahorita, solamente que de manera privada, pues, con grabación de cada sesión en caso de que no pudiesen asistir o tuvieran fallas, pues, con internet o algo así. Entonces pueden volver a revisarlo también si solo lo que quieren es rememorar, pues, o repasar, pues, algo de lo que se vio en cada una de las sesiones. Entonces, pues, tienen, pues, básicamente todas las de ganar. Pues los invito a que se inscriban en cada uno de estos posgrados, y para mí fue, pues, un placer, mucho gusto, pues, y buenas noches.